Factoría Rock. Sean bienvenidos, señores oyentes, a una nueva emisión de su programa Factoría Rock. Como siempre, con la compañía de Gonzalo Martínez, quien nos orienta en esta aventura de conocer la historia del rock. Gonzalo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, dependiendo del momento en el que nos escuchen. Aquí en Factoría Rock con un nuevo episodio, el episodio número 41. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿De qué nos vamos a enterar hoy en esta historia del rock de Factoría Rock? Gracias, Oscar, gracias a quienes nos acompañan, gracias por su constancia, por creer en nosotros, por acompañarnos en esta labor de investigación, de recuerdos, de anécdotas, de dibujos, que lo convertí en mi trabajo cotidiano. Y hombre, lo disfruto mucho, lo disfruto bastante, por eso siempre los invitamos a que nos acompañen y en YouTube para que nos compartan, le den un like, apoyen definitivamente nuestro trabajo. Estamos de nuevo en la Factoría Rock, teniendo en cuenta los grupos colombianos. Ya hemos hablado de los Yetis, de los Speaker y hemos generalizado mucho sobre todos, pero hoy les traigo una pequeña historia de los Flipper y los Ampes para ir desarrollando esta historia tan linda del rock nacional y el rock mundial. Pero antes, Oscar, mis preguntas a veces son cortantes, directas, pero tienen mucho fundamento. Yo te quiero preguntar, ¿quién es Paula Ríos? Bueno, Paula Ríos es una artista de aquí de Medellín. Fue alumna mía en primaria y bachillerato en el colegio donde he trabajado siempre, en la Escuela Normal Superior Antioqueña. Allí ella fue parte del grupo musical, compuso algunas canciones para el colegio mientras fue parte activa pues de ese grupo musical en los años 95, 96, 97. ¿Cómo se llamaba el grupo? El grupo se llamaba Sortilegio, ese trabajo se llamó Sortilegio, pero ella le dejó unas canciones al colegio, ¿cierto? Dejó unas canciones muy representativas pues como de despedida, cuando las niñas se graduaban de 11, y ella hizo unas canciones como muy emotivas y muy representativas. Luego se dedicó a su carrera musical, ahora tiene un proyecto que se llama Roxito, Rock para Niños, y con el cual hicieron un trabajo con la Orquesta Filarmónica de Medellín, que fue en pandemia, hicieron un concierto filarmónico de este rock infantil de Roxito, Tu Roxito, y con ese trabajo se ganaron el Grammy a mejor propuesta de música infantil. Eso fue hace 2 años ya, creo. Esa es a grandes rasgos la historia de Paulita. Bueno, te quería preguntar esto porque hace parte de tu trayectoria. Sí. Porque puede que uno, como mis alumnos de pintura, de los 4 o 5 mil a quienes en tantos años les he dado clases, 10, 12 están en su profesión. Ajá. Pero creo que es un premio al profesor ver que logró transmitir su energía, sus propósitos buenos a poquitos pero fuertes. Entonces lo de Paula pues lo tenían muy guardado, pero yo rescato estos detalles porque definitivamente es el profesor el que influye desde aquella niñez para que ya en la pubertad, en esa adolescencia dura, explote de verdad el sentido musical, ¿verdad? Sí, es realmente la labor de un maestro, digámoslo así, es ayudarle al estudiante a encontrar su talento, su pasión. Yo no creo pues que realmente sea por uno, por el profesor, por el maestro, que los estudiantes se dedican a eso, no, ellos tienen adentro esa fuerza, esa intención, esa pasión,
y la labor del maestro es despertarla, sacarla y potenciarla. Sí, perdón. Porque es que es una conexión, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la factoría, es una conexión con aquellos invisibles, que se hacen visibles en las ondas sonoras, en los recuerdos que hacemos, marcan un número que nutre nuestra investigación, nos motiva a continuar, y a los oyentes, obvio, gracias por seguirnos. Entonces, iniciamos con los Flipper, una banda nacida en Bogotá en el año 1964, fundada por Carlos Martínez y Arturo Astudillo. Funcionan desde 1964 hasta el 75, porque luego del 76, 77, 80, 82 viene aquel movimiento de un rock que se vuelve ya más latino, más folclórico, lo que hizo la Columna de Fuego, lo que hizo Génesis. Entonces entran en esa etapa de búsqueda, porque el rock and roll perdió mucho en Colombia, aquel rockcito, y ya para empezando los 70 revienta esta interioridad folclórica que todos traían. Luego en el 80 y hasta el 82 vuelven a trabajar, pero antes se llamaban los Thunderbird, que era un programa de televisión con unos muñequitos, unos astronautas, inspirados en Los Ventura, que Los Ventura era una banda americana que hacía rock instrumental. Y la primera formación como Flipper, ya con su nombre propio, fue Arturo Astudillo en la guitarra líder, Carlos Martínez en el bajo, Orlando Barriga en la guitarra marcante y Edgar Dueñas en la batería. Su manager siempre fue Edgar Restrepo Caro, que era un periodista, era un hombre ya maduro, con hijos, pero en su relación con estos muchachos, ya para el 70, se volvió un hippie. Tomó pues la paz, el amor, y acompañó, organizó conciertos. De eso hemos hablado ya en varios programas. La primera formación de los Thunderbird no se puede olvidar: Jaime Córdoba, Omar Rodríguez y Ernesto Suárez en el piano. Para 1965 hacen su primer sencillo, una canción de los Manfred Mann, Dúa Didi. Yo la vi caminando junto a mí con el dúa didi, era tan bella que no pude resistir. Ese dúa didi, me miro, la mire, y ahí mismo. Y en el año 1966, en Seida Decodiscos, ya hacen su LP discoteca, y de él, Jazz a Gogo. The Flippers. 1, 2, 3, 4. En aquel 1966 graban un EP, Línea Gogo 65, en Estudio 15. Recordemos que Estudio 15 fue aquello que montó Alfonso Lizarazo, que dirigía estos muchachos en Estudio 15, que eran Oscar Golden, Harold, los Flipper, los Ampes, y montó su casa grabadora, Estudio 15. En 1969 hacen un extender play con disco La Bruja y graban Mi Parque, y el LP Psicodelia, y de él Arturo Astudillo compone Flip Protesta. Eres detestable, que anda por ahí, saturado en consejos y listo a criticar, me obliga a pensar que retrasado mental. En este LP Psicodelia del año 66 encontramos una canción de Arturo Astudillo, La Carta, y Con tu soledad, de Ferdy Fernández. Para 1970, en American Woman,
y en 1973 ya hacen Pronto viviremos un mundo mucho mejor de Carlos Cardona. Este LP de 1973 es todo compuesto por la banda y ellos tienen una versión de Arena Movediza de Chile que le hicieron en el año 2009. Recuerdo aquel comienzo de los 70, los Flipper hacían una campaña con London Look, esta empresa de cosméticos que ya acabó, y vinieron a la Plazuela Nutibara, a la Plazuela Uribe Uribe, a las farmacias acá en Medellín, de donde emitimos la Factoría Rock, para hacer promoción, haciendo el jingle de London Look y unas cuantas interpretaciones de la banda, vestidos de negro con botas altas, pues sus melenas, era todo un espectáculo. Tocaban en equipos Bosch, B-O-X, que eran muy novedosos. Astudillo nunca olvidó su barrio Palermo. En las entrevistas en la red siempre recuerda su barrio. Y Miguel Durier, ya por aquellos años, después de haber actuado en La Bomba, se va con un grupo de México, los Cricket, los Grillos, vinieron a La Bomba y hace migas con ellos y se va con ellos a México. Entonces pasaron por la banda Jaime Córdoba, Omar Rodríguez, Ernesto Suárez, Carlos Martínez y Arturo Astudillo. Esto cuando eran Thunderbird. Luego, como Flipper, han pasado muchos: Miguel Durier, Edgar Dueñas, Orlando Barriga en el 66. Luego, en su trasegar, trabajan Orlando Betancourt, Ferdy Fernández, Charly Cardona, El Sardino, Memo Acevedo, Fabio Gómez, Jaime Rodríguez, Alejo Lesmes, Lisandro Zapata, Miguel Muñoz y Alessi Restrepo. Lisandro Zapata luego irá a la columna de juego. Miguel Muñoz también ha trabajado con los Speaker. Y Alessi Restrepo, el del grupo Sheep, del que hablamos alguna vez, que nos acompañó aquí en unos 15 de una de las niñas de la familia. Entonces es un recorrido. Los grupos eran toda una manera de colaboración interna, unos van, otros vienen y hacen un instrumental en Codiscos, Danza a Gogó. Sus cantantes principales siempre fueron Miguel Durier, Ferdy Fernández y Carlos Cardona. Se hacen socios industriales de una discoteca que se llamó Discoteca Flippers. Ellos hacen de socios industriales, ellos aportan el sonido, la imagen y residen en las mismas instalaciones. Estas les compran nuevos instrumentos con utilidad de entradas de ventas, asiduos de La Bomba y de todas las tabernas de Bogotá. Recuerda a Carlos Martínez: para ingresar a La Bomba en el año 66 vendí una bicicleta y me compré una guitarra para entrar a la banda. Recuerda también en una entrevista muchos años después, estas entrevistas las encuentran en la red, música colombiana, grupos colombianos de los 60, donde hay una cantidad de entrevistas. Lo lindo es que los periodistas siempre han tenido en cuenta estos recuerdos y tienen entre sus anécdotas, por ejemplo, que Lizarazo se preocupaba más por el dinero que por lanzar los grupos. Entonces, cuando tenía un porcentaje,
Pues esto está en la red, no me lo estoy inventando. Cuentan los mismos muchachos que ahora tienen 75, 80 años, 82, que Carlos Pinzón era todo un caballero. Y es muy lindo que cuando pasen los años recuerden estas anécdotas y estas recomendaciones que quedan para la historia. Los Flipper hicieron en Codiscos Sargento Flipper. 1, 2, 3, 4. Este Sargento Flipper es el Sargento Pimienta, es un cover de los Beatles hecho en Codiscos. En el año 2008, la Gersen de España imprime este trabajo y donde está la canción Los cuervos están de luto, de la banda inglesa The Blue Magoose. Ha muerto un amigo, los cuervos lo lloran, vestidos de negro, le cantan a coro, le cantan bramidos de lúgubre acento, y mudos contemplan el cadáver yedo. Esta canción la dediqué esta semana a la historia. Se la dediqué a la memoria de Carlos Izaza, hermano de Ángela Izaza, la primera baterista colombiana, que este Carlos perteneció a la Gran Sociedad del Estado de Arcesio Murillo. Entonces, un homenaje al recuerdo de estos pioneros colombianos. Otra de las bandas que traemos hoy en la Factoría Rock son los Ampes. Nacen en 1966 como los Goldfinger. Aquí los Goldfinger, aquí se basan, el nombre es de una película de este actor inglés, el 007, que fue una película muy nombrada, de mucho éxito. Y ellos son Orlando Barriga, Mario Cuesta, Óscar Ceballos. Luego Barriga llama a Óscar Lasprilla y llega Yamel Uribe, que reemplaza a Barriga. Aquí vemos cómo empiezan a intercambiarse, unos se van, otros llegan, y así muy pronto se convierten en los Ampes por los instrumentos Ampes en los que grababan. Los integrantes para aquellos años, aquellos comienzos, eran Óscar Lasprilla en la guitarra y voz, Yamel Uribe en el bajo y voz, Jaime Rodríguez en la guitarra rítmica, que luego se fue a la columna de fuego, y Óscar Ceballos en la batería. En 1966 graban su primer EP o Extender Player en Estudio 15 con ¿Dónde estás, nena? ¿Dónde estás, nena? Dime dónde estás. ¿Dónde estás, nena? Muy lejos de mí. Yo te pido, vuelve a mí. Gonzalo, estos Ampex también eran de Bogotá como los Flippers, porque ahí veo como unos integrantes que se cruzaban. Exactamente, son de Bogotá. Y vemos que Estudio 15 cómo amparaba a estas bandas, cómo les brindaba, porque muchas bandas de aquellos años fueron muy buenas, pero como no quedó nada grabado, entonces pasan al olvido, desgraciadamente, hombre. Pero Estudio 15 es una gran labor, Lizarazo. Entonces ya para 1966 a los Ampes les hace un LP que llaman Infierno a Gogó. Está completo en YouTube para que lo busquen, y de él extracté Mala Reputación. Besar y correr, besar y correr, es tu única ambición. Besar y correr, besar y correr, chicas así son de mal reputación. La 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 la. Te ves bien, no veo tiempo, eres la tentación. Para aquel 1967 llegan a Discos Fuentes, acá en Medellín, y ya tenían fama, ya habían pasado por muchos programas de televisión, por todas las discotecas de Bogotá, y en Discos Fuentes hacen Perro Lanudo. Cada vez que yo voy a
bici, entre sale un perro y tiene amigos. El perro un agudo, me hace enojar. Le digo, baja tus patas que me dan mucha lata. Baja tus patas que me dan mucha lata. Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar solo conmigo. De ellos se destaca mucho Óscar Lasprilla. Él era un pianista que audicionaba a los nuevos artistas. Él le tocó los primeros pasos de Mariluz, de Vicky, que venía de Cali, de Paco, un muchacho bogotano, y de Claudia, la que luego sería Claudia de Colombia. En aquel 1965, antes del boom, él trabajaba en Radio Cordillera y tocando el piano para las nuevas figuras de la música, que luego serían el Clan, el Club del Clan. Él audicionaba a todas estas nuevas estrellas que iban llegando, muchachitos de 15, 16 años, llenos de ambiciones. Los Ampes acompañan a Harold en sus grabaciones, a Marcel, a Vicky, a Golden y a María Elvira. Hasta los Yetis, en su primer trabajo, fue acompañado por varios intérpretes de estas bandas bogotanas, porque los Yetis, ya lo recordábamos en el programa dedicado a ellos, ellos eran Juan Nicolás Estela, Iván Darío y Juancho, pero eran un grupo vocal. No eran instrumentistas. No eran tocaban instrumentos, pero entonces ya vieron la necesidad de tocar sus guitarras, de llamar a un bajista que fue Norman Smith y un baterista que fue Pluma. Entonces ya formaron los Yetis como tales. En 1967 Óscar Ceballos y Jaime Rodríguez, su guitarrista rítmico, se van. Barriga y Cuesta, de la primera formación como los Goldfinger, forman los Vignis y hacen un extender play en Estudio 15 que se llama Pregunto. Pregunto si me puedes querer. Pregunto y no me puedo explicar. Hay una banda por estos días que se llama Los Rockins. Los Rockins hacen estas canciones de los Flippers, de los Ampes, y es muy bueno rescatarlos. Hombre, que trabajan en los Rockins: Jaime Latorre, Edgardo Torres, un mexicano que hace la voz y la guitarra rítmica, Ezequiel Cortés en los teclados y Alfonso El Pocho Pérez en la batería. Hacen toda esta música del recuerdo. Esto es como para la historia y los revivals que tanto boom tienen. De los Ampes, Lasprilla y Óscar Ceballos se unen a Fiorillo, Roberto Fiorillo y Fernando Córdoba, y forman los John Beats, que luego serán Time Machine, y que luego Fiorillo llama a otros muchachos y forma la Columna de Fuego. Entonces, esta de la Columna de Fuego es cuando ya el rock nacional ya no es rock and roll, sino que ya Fiorillo y su grupo hacen una música del Pacífico muy linda, recorren Europa, llegan a Rusia. Luego Lasprilla se va a España con los Brincos, y Yamel Uribe con su bajo se va a la banda española Los Pequeñiques. En el 2021 Monster Española edita su segundo LP en vinilo para el recuerdo. Esta Monster Española, ya hemos hablado de ella, es una empresa que rescata la música del Perú, la música de Argentina, música de grupos que en su momento no fueron reconocidos propiamente. Ahora, por ejemplo, los Saicos del Perú se dice que hacen el primer punk del mundo. Ellos no sabían qué estaban haciendo, no le habían puesto el nombre, no esos nombres que les ponen luego, pero era desatar sus energías en su movimiento. Entonces así rendimos en la Factoría Rock un homenaje a los Flipper y a los Ampes, dos bandas bogotanas, bandas de garaje, bandas de barrio,
impulsadas por estos promotores de Estudio 15, luego llegan a las casas disqueras y en este homenaje recordamos su talento. Para Adictos al Rock, una canción de los Flipper que escuchábamos mi banda Lord Golar en 1970, escuchábamos esta canción Desdoblamiento. Siento como floto en el aire, mi cuerpo tirado en la arena, vuelo a través del... Así llegamos al final de esta audición de Factoría Rock. Gracias por seguirnos. Los números en Spotify van muy bien. Estamos ahora trabajando en YouTube y esperamos que estas 27 ediciones de YouTube, me estoy desatrasando, sean de su agrado, nos compartan con todos sus amigos y apoyen nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, señores oyentes, llegamos al final de nuestra emisión, nuestro capítulo número 41, hoy con dos bandas muy reconocidas bogotanas de los años 60 y 70, que sacaron muy en alto pues el rock colombiano de aquella época. Gracias a Gonzalo por su conocimiento, por su experiencia, por su narración y por toda la pasión que le pone pues a esta historia del rock. Factoría Rock. Nos vemos en el programa número 42. Factoría Rock.